En el extremo noroeste de África existe un país donde las montañas se tiñen de nieve, el desierto canta con el viento y las ciudades cuentan historias de más de 1000 años. Este lugar es Marruecos. ¿Sabías que aquí se encuentra la universidad en funcionamiento más antigua del mundo, fundada por una mujer en el año 859? Pues hoy viajaremos por un país lleno de misterios, imperios y tradiciones que siguen vivos hasta hoy. Antes de comenzar este viaje por miles de años, suscríbete para no perderte nuestras historias del mundo. 1. El nacimiento en la encrucijada. Imagina por un momento un mapa. Allí, en la esquina superior de África, casi tocando Europa con la punta de los dedos, existe un lugar donde 3 mundos se encuentran: el Mediterráneo, el Atlántico y el gran desierto del Sahara. Ese cruce, esa encrucijada natural, es donde comienza la historia de Marruecos. Hace miles y miles de años, mucho antes de que existieran reyes, ciudades o fronteras, estas tierras ya eran hogar de pueblos que aprendieron a vivir entre montañas, mares y dunas. Eran los bereberes, también llamados Amazigh, cuyo nombre significa hombres libres. Y fíjate qué interesante. Ellos no formaban un único reino, sino muchas tribus que se movían según las estaciones, buscando agua, buenas tierras y caminos seguros para sus animales. Lo más sorprendente es que aunque vivían dispersos, compartían algo poderoso, una identidad que resistiría todo tipo de invasiones y cambios futuros. En estas montañas del Atlas, en los valles verdes del norte y en las rutas secretas del Sahara, ellos desarrollaron lenguas propias, símbolos, danzas, historias que pasaban de generación en generación alrededor del fuego. Imagina a esos grupos mirando el horizonte, entendiendo los movimientos de las estrellas, cuidando del rebaño y criando tradiciones que más tarde darían forma a todo un país. Y justamente porque Marruecos está colocado en esa encrucijada natural, entre continentes, mares y rutas, nunca fue un lugar aislado. Desde Cedo, otros povos se aproximaron, atraídos por sus costas ricas y su localización estratégica. He aquí que a nosa historia comeza a gañar novos visitantes, y el siguiente capítulo nos mostrará quiénes fueron los primeros extranjeros en llegar a estas tierras. 2. Los antiguos habitantes del Sahara. Cuando pensamos en el Sahara, muchos imaginan un desierto vacío, pero en realidad, hace miles de años, aquello era como una enorme autopista natural llena de vida y movimiento. Y en ese escenario vivían los antiguos habitantes que dieron origen a muchas de las tradiciones marroquíes. Ellos no eran personas perdidas entre dunas, eran expertos en leer el desierto como si fuera un libro abierto. Imagina a esos grupos Amazigh moviéndose en caravanas, siguiendo rutas que conocían de memoria. Caminaban acompañados de camellos, los barcos del desierto, que les permitían viajar largas distancias sin agua. Estas caravanas conectaban oasis separados por centenas de kilómetros, como si cada oasis fuese una pequeña isla de vida en medio de un mar de arena. Y no solo vivían para sobrevivir, vivían del intercambio, de las relaciones, del encuentro con personas de lugares lejanos. Sal, oro, telas, animales e historias de otros pueblos africanos circulaban con ellos. Gracias a estas rutas, lo que hoy es Marruecos comenzó a convertirse en un punto clave de comercio en el norte de África, mucho antes de que surgiera cualquier imperio en la región. Otra cosa fascinante es que estos pueblos del Sahara, a pesar del duro clima, tenían una rica cultura. Música con ritmos que imitaban el viento, tatuajes con diseños simbólicos, colores brillantes en la ropa para resaltar contra la arena y una espiritualidad profundamente conectada con la naturaleza. Además, es en esta época que empiezan a aparecer los primeros indicios de una organización social más compleja. Jefes tribales,
acuerdos entre grupos y hasta pequeñas alianzas para cruzar zonas más peligrosas del desierto. Y así, mientras los bereberes de las montañas y del norte construían sus vidas alrededor de ríos y bosques, estos habitantes del Sahara mantenían viva una conexión que más tarde permitiría que Marruecos se abriera al mundo exterior. Y es justamente por esa conexión que con el tiempo nuevas civilizaciones comenzarían a mirar hacia estas tierras, y los primeros en llegar por mar fueron los fenicios, como veremos en el próximo capítulo. 3. El encuentro con fenicios y cartagineses. Después de siglos en los que los pueblos bereberes dominaron montañas, valles y desiertos, algo nuevo comenzó a aparecer en el horizonte. Velas blancas recortadas contra el azul del Mediterráneo. Eran barcos que venían de muy lejos, de ciudades costeras donde el comercio era casi una religión. Eran los fenicios. Imagina la escena. Los habitantes de la costa marroquí, acostumbrados al ritmo del mar y del desierto, observando esas embarcaciones que parecían casi mágicas. Los fenicios no venían a conquistar, venían a comerciar. Eran como los grandes viajeros de bolsillo del mundo antiguo. Con ellos llegaban perfumes, cerámicas finas, tejidos púrpura, un color rarísimo y símbolo de riqueza, y principalmente nuevas ideas sobre navegación e troca. Fundaron pequeños puestos comerciales a lo largo de la costa, como Lixus, que hoy constituye uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de todo el país. Estos puestos funcionaban como puentes. Los fenicios traían productos del Mediterráneo y se llevaban lo que encontraban allí: metales, sal, pescado e incluso productos de las rutas del Sahara a través de los pueblos bereberes. Con el tiempo, una nueva fuerza tomó el lugar de los fenicios: Cartago, una ciudad que se convirtió en una potencia gigantesca en el norte de África. Los cartagineses heredaron ese espíritu comerciante e ampliaram a rede de contato com as comunidades de Marruecos. Eles também construíram mais postos, melhoraram as rotas marítimas e fortaleceram o fluxo de mercadorias. E algo muito interessante ocorreu durante este período. Los bereberes no desaparecieron tras estas nuevas civilizaciones. Al contrario, aprendieron, se adaptaron y a menudo se convirtieron en socios comerciales. Este intercambio comenzó a transformar a Marruecos en un lugar cada vez más conectado con el mundo exterior. Y he aquí un detalle curioso que poca gente conoce. Muchos estudiosos afirman que los cartagineses incluso exploraron la costa atlántica de Marruecos mucho más al sur de lo que imaginamos, lo que demuestra que estas tierras eran vistas como una extensión natural de su comercio. Este encuentro con fenicios y cartagineses marcó el inicio de algo más grande. Marruecos empezaba a ganar importancia estratégica y este movimiento atraería la atención de un imperio mucho más poderoso, deseoso de ampliar sus fronteras. En el próximo capítulo veremos cómo llegó hasta aquí el vasto imperio romano y el profundo impacto que dejó en estas tierras. Si este capítulo te sorprendió, imagina lo que viene. Suscríbete y sigue viajando conmigo por la historia. 4. La llegada del Imperio Romano. Y así, mientras fenicios y cartagineses iban y venían por la costa de Marruecos, algo mucho mayor se aproximaba. En el Mediterráneo, un gigante emergía, creciendo como una sombra, el Imperio Romano. Roma, con su disciplina, sus caminos interminables y su deseo casi obsesivo de expandir sus fronteras, miró hacia el norte de África y vio exactamente lo que siempre había buscado: tierras fértiles, puertos estratégicos y pueblos que pudieran unirse a su gigantesca red comercial. La presencia romana comenzó lentamente, casi como si estuviera tanteando el terreno. Primero establecieron alianzas con algunas tribus locales. Luego, con el tiempo, tomaron el control directo de partes del territorio que hoy pertenece al norte de Marruecos. Y aquí hay algo fascinante.
Los romanos no dominaron todo el país, solo las regiones más cercanas al Mediterráneo. El desierto, las montañas y los pueblos bereberes más lejanos se mantuvieron bastante independientes, lo que demuestra que Marruecos siempre ha tenido un espíritu resiliente. Pero dondequiera que fueron los romanos, dejaron huellas profundas. Una de las más increíbles es la ciudad de Volubilis, hoy un tesoro arqueológico. Imagínese caminar por calles de piedra construidas hace casi 2000 años, pasando junto a arcos monumentales, villas decoradas con coloridos mosaicos y plazas donde los romanos discutían sobre política, comercio o incluso los chismes del día. Volubilis mostró lo que Roma hacía mejor: organizar, construir y transformar. Además, los romanos introdujeron nuevas técnicas agrícolas. El cultivo del olivo adquirió tal importancia que se instalaron grandes prensas en las ciudades, y el aceite de oliva producido allí se enviaba a otras partes del imperio. También llegaron nuevas plantas, nuevas herramientas y, por supuesto, la famosa administración romana, con sus leyes, impuestos y sistemas de protección. Pero nada de esto borró la identidad local. Muchos bereberes trabajaron con los romanos, mientras que otros mantuvieron sus tradiciones en las montañas y los desiertos. Este fue un período de coexistencia, adaptación y, en ocasiones, resistencia. Marruecos, una vez más, demostró que sabía recibir influencias sin perder su propia esencia. Y justo cuando llegaron, los romanos también comenzaron a marcharse cuando el imperio entró en crisis. Las fronteras se volvieron más difíciles de defender, los gastos aumentaron y las rutas comerciales cambiaron. Poco a poco se retiraron, dejando tras de sí magníficas ruinas y un legado que aún se puede ver. Esta salida abrió el camino para que sucediera algo nuevo. Los pueblos locales recuperaron el control total de la región, preparando el terreno para el nacimiento de los primeros reinos independientes de Marruecos. Y eso es exactamente lo que veremos en el próximo capítulo. 5. El despertar de los reinos bereberes. Cuando el Imperio Romano finalmente se retiró del norte de África, Marruecos no quedó vacío ni perdido. Pelo contrário, aquilo que parecia um fim para Roma se tornou o início de uma nova fase para os povos bereberes. Foi como se, de repente, as tribos que haviam vivido durante siglos entre montanhas, vales e desertos tuvieran espaço para respirar, crescer e, por primeira vez, formar sus propios reinos organizados. Imaginen este escenario: ciudades romanas, algunas aún en funcionamiento, otras comenzando a perder actividad, los oasis del Sahara rebosantes de caravanas, los fértiles valles del norte, rebosantes de agricultura. En este entorno, los bereberes comenzaron a unirse y a crear estructuras de poder más sólidas. No eran reinos gigantescos como Roma, sino pequeños estados independientes, cada uno controlado por tribus influyentes, familias poderosas o líderes carismáticos. Un detalle interesante es que estos reinos no eran todos iguales. Algunos estaban más cerca del mar y tenían contacto con comerciantes del Mediterráneo. Otros se quedaron en el Atlas y vivieron en fortalezas naturales casi inaccesibles. Y también hubo quienes emergieron en el sur, cerca del Sahara, aprovechando las rutas de caravanas que transportaban sal, oro y productos exóticos por toda África. Durante este periodo, la identidad amazigh bereber se fortaleció aún más. Idiomas, costumbres, vestimentas, tatuajes simbólicos, música tradicional, todo se expandió. Era como si los bereberes finalmente pudieran construir su propia historia con sus propias manos, sin la interferencia de un gran imperio extranjero. Y ocurrió otro hecho importante: estos reinos, aunque independientes, no vivían aislados. Formaban alianzas, negociaban, disputaban territorios y en ocasiones
Incluso se enfrentaban a amenazas externas, como tribus vecinas o intentos de control por parte de potencias que aún dominaban la región. Marruecos se convirtió en un mosaico vivo, lleno de movimiento, donde cada reino tenía su importancia. Esta fase de libertad y organización interna preparó a Marruecos para una gigantesca transformación que estaba a punto de producirse. Desde el desierto oriental comenzaba a surgir una nueva fuerza religiosa y cultural, el Islam. Y es precisamente este encuentro entre los reinos bereberes y la llegada de la nueva fe lo que cambiaría para siempre el destino del país. Eso es lo que veremos en el próximo capítulo. 6. La llegada del Islam. Así, mientras los reinos bereberes florecían con su propia identidad, algo enorme ocurría más al este, en la península arábiga. Un nuevo mensaje religioso, el Islam, se extendía rápidamente, cruzando desiertos, atravesando ciudades y transformando por completo el norte de África. Y cuando esta ola cultural y espiritual llegó a las fronteras de lo que hoy es Marruecos, trajo consigo profundos cambios, pero también diálogo, adaptación y mucho intercambio. Imaginen esta escena: caravanas que llegaban de Oriente trayendo historias sobre un nuevo profeta, un nuevo libro sagrado y una forma diferente de organizar la vida comunitaria. Los comerciantes fueron los primeros en hablar de ello, y poco después llegaron líderes religiosos, viajeros e incluso tribus enteras que ya habían adoptado la nueva fe. La llegada del Islam a territorio marroquí no fue una invasión brutal como muchos imaginan. En gran medida, fue un proceso gradual que combinó diplomacia, alianzas y, por supuesto, los intereses de los propios bereberes. Las tribus que vivían cerca de las rutas comerciales vieron en el Islam no solo una religión, sino también un puente para conectar con un mundo más amplio, un mundo que se extendía desde la India hasta la península ibérica. Y como siempre ocurre en Marruecos, nada entró en estado puro e intacto. Los bereberes adoptaron el Islam, sim, pero no abandonaron su identidad amazigh. Lo que hicieron fue combinar ambos mundos. Por ejemplo, muchas tribus mantuvieron sus tradiciones orales, su música e incluso ciertos símbolos sagrados, pero ahora coexistían con las enseñanzas del Corán. Nuevas palabras árabes comenzaron a aparecer en las lenguas locales, enriqueciendo su vocabulario sin borrar lo que ya existía. Las estructuras políticas comenzaron a cambiar, y los líderes comenzaron a verse a sí mismos como parte de una comunidad más grande, la Umma, que unía a millones de personas a través de la fe. Con el tiempo, la presencia islámica se hizo tan fuerte que incluso alteró el paisaje. Empezaron a aparecer sencillas mezquitas con paredes de barro, centros de estudio y nuevos mercados conectados con el mundo musulmán más amplio. Y ocurrió algo fundamental. El Islam ayudó a los reinos bereberes a organizarse más ampliamente, fomentando la creación de alianzas e incluso preparando el terreno para la formación del primer gran estado marroquí. En otras palabras, no fue solo la llegada de una religión, fue la llegada de una nueva forma de vivir, pensar y relacionarnos. Y ahora, con esta sólida base, Marruecos estaba listo para recibir una figura que lo cambiaría todo. Un líder capaz de unir tribus que hasta entonces vivían separadas y fundar la primera gran dinastía del país. Eso es exactamente lo que veremos en el próximo capítulo. 7. El primer gran estado, la dinastía idrisí. Después de que el Islam se extendiera por las tierras marroquíes y las tribus bereberes comenzaran a mezclarse con esta nueva visión espiritual, faltaba algo que todo país necesita para dar su primer gran paso: unidad. He aí que entra uma figura quase lendária, alguém que chegaria de muito longe para mudar completamente o rumo da história: Idris I. Imagine este momento como o comienzo de um novo capítulo, quase cinematográfico.
Idris Prin era descendiente directo del profeta Mahoma y, debido a los conflictos políticos en Oriente Medio, se vio obligado a huir. Cruzó desiertos, montañas y regiones enteras hasta encontrar refugio en el corazón de las tierras bereberes, al norte de lo que hoy es Marruecos. Y aquí es donde sucede algo sorprendente. Las tribus locales no solo lo recibieron con agrado, sino que reconocieron en Idris primero a un líder espiritual y político capaz de unir lo que antes estaba fragmentado. Pero ¿por qué fue tan bien recibido? Porque para muchos bereberes, Idris representaba algo excepcional. Un líder con una trayectoria respetada, una figura religiosa con autoridad moral, y alguien que no quería imponer un gobierno extranjero, sino construir algo junto con la gente local. Con esta combinación nació la dinastía Idrisi, el primer gran estado marroquí verdaderamente unificado. ¿Y sabes dónde empezó todo? En la ciudad de Fez, fundada por Idris II, hijo de Idris I, Fez se transformó rápidamente en un vibrante centro de cultura, comercio y conocimiento. Sus estrechas calles, animados mercados y mezquitas se convirtieron en puntos de encuentro para comerciantes, eruditos y viajeros de todas partes. Fez no era solo una capital, era un símbolo de que Marruecos estaba dejando de ser un mero conjunto de tribus para transformarse en un reino con identidad propia. Bajo el reinado de Idrisi surgieron nuevas ciudades. La agricultura se organizó mejor y el país estableció relaciones estables con las regiones vecinas. Todo esto reforzó la sensación de que Marruecos finalmente había encontrado su voz. Pero, como en todas las grandes historias, nada permanece estático. Con el paso del tiempo, otra fuerza comenzó a surgir en el sur, en lo profundo del Sahara, con una energía capaz de transformar todo el territorio una vez más. Y estos nuevos protagonistas, duros como el desierto y ambiciosos como el mar, serían los encargados de expandir Marruecos mucho más allá de sus fronteras originales. En el próximo capítulo veremos cómo los almorávides, llegados desde las arenas del sur, cambiarían una vez más el destino del país. ¿Te está gustando esta travesía por Marruecos? Dale like y únete al canal para más historias profundas y claras. 8. Almorávides, el desierto que conquistó dos mundos. Imagínate por un momento el desierto del Sahara, un mar infinito de arena, silencioso durante el día y helado por la noche. Parece imposible que de un lugar así surja un poder capaz de cambiar la historia de todo un país, ¿verdad? Pero fue exactamente eso lo que ocurrió con los almorávides, un movimiento que nació entre tribus nómadas, profundamente disciplinadas y unidas por una interpretación estricta del Islam. Después del legado de los idrisíes, Marruecos continuaba creciendo, pero también enfrentaba divisiones internas. En ese contexto, desde las profundidades del Sahara, surgió un líder carismático, Ibn Yassin, un predicador que buscaba reforzar la fe y la unidad entre las tribus bereberes del sur. Su mensaje era claro, directo y exigente, tanto así que atrayó seguidores extremadamente leais, capaces de atravesar cualquier desierto en nombre de esa misión. Estos seguidores llegaron a ser conocidos como almorávides, almurabitún, aquellos que viven en fortalezas espirituales. Y aquí es donde la historia se vuelve impresionante. Estos hombres y mujeres, acostumbrados a afrontar tormentas de arena, escasez de agua y largos e inquietos viajes, desarrollaron una disciplina casi militar. Y esta disciplina les permitió hacer algo extraordinario, crear un imperio que conectara dos mundos. Primero, avanzaron hacia el norte, entrando en Marruecos. Tomaron importantes ciudades, reorganizaron la administración y establecieron una poderosa capital en Marrakech, que sigue siendo una de las ciudades más emblemáticas del país hasta nuestros días. Imaginen una ciudad que surgió prácticamente de la nada
en medio de una llanura desértica y se transformó en un vibrante centro comercial y cultural. Esa era Marrakech bajo el dominio almorávide, pero su ambición no se detuvo ahí. Al otro lado del estrecho, en la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal, varios reinos musulmanes se enfrentaron a amenazas y pidieron ayuda. ¿Y qué hicieron los almorávides? Cruzaron el mar, literalmente. Así, un pueblo del desierto llegó a gobernar no solo Marruecos, sino también gran parte de Al-Ándalus. Protegieron ciudades, reorganizaron ejércitos y estabilizaron regiones en conflicto. Su impacto fue tan grande que marcó profundamente la cultura ibérica, influyendo en la arquitectura, la agricultura e incluso la vestimenta. Es como si los almorávides tomaran dos mundos, el norte de África y la península ibérica, y los unieran con una sola cuerda, conectando desiertos, montañas y valles en un único movimiento histórico. Pero, como en toda historia marcada por el gran poder, pronto surgirían nuevos desafíos. Dentro del propio Marruecos, un nuevo grupo religioso y político comenzó a criticar la rigidez de los almorávides y a ganar fuerza entre las poblaciones urbanas y rurales. Estos futuros protagonistas querían reformar, reconstruir y ofrecer una visión aún más transformadora. Y así el escenario está preparado para el siguiente capítulo. El ascenso de los almohades, un movimiento que cambiaría una vez más el destino del país. 9. Almohades, una revolución religiosa y política. Cuando los almorávides parecían invencibles, dueños del desierto, de Marruecos y de buena parte de Al-Ándalus, algo comenzó a agitarse en silencio, como un murmullo que sube desde las montañas del Alto Atlas. Y es ahí, entre esos picos nevados y pueblos escondidos, que nació un movimiento que cambiaría todo: los almohades. Imaginen esto conmigo. Mientras los almorávides vivían al ritmo del desierto, con su rígida disciplina y sólidas tradiciones, había gente en las montañas que creía que la fe necesitaba una renovación, una interpretación más pura y profunda. Estas ideas estaban lideradas por un hombre llamado Ibn Tumart, un bereber que estudió teología, viajó, debatió y regresó a su pueblo con una convicción inquebrantable. Ibn Tumart creía que muchos musulmanes se estaban desviando de los principios esenciales de la fe. Para él era necesario volver a la sencillez, la reflexión y la esencia espiritual. Era una visión exigente, pero también inspiradora. Y así surgió el nombre Almohades, de Al-Muwahidun, que significa aquellos que afirman la unidad de Dios. Este movimiento no creció como un ejército del desierto, sino como una familia de aldeas unidas por una causa común. La gente común, campesinos, pastores, artesanos, escuchaba los discursos de Ibn Tumart y se sentía parte de algo más grande. Fue casi como un despertar colectivo, y cuando ese sentimiento se propaga, ya sabes, se convierte en fuerza. Tras la muerte de Ibn Tumart, su sucesor Abd al-Mumin transformó ese movimiento en un verdadero imperio. Y aquí es donde la historia se pone realmente emocionante. Los almohades no solo desafiaron a los almorávides, sino que los superaron. Marcharon sobre Marrakech, tomaron la ciudad y procedieron a reconstruir Marruecos como un importante centro intelectual, comercial y religioso. Bajo el dominio almohade, Marrakech floreció de nuevo, y ciudades como Fez y Rabat adquirieron nuevas estructuras, mezquitas, fortalezas y un enorme impulso cultural. Pero quizás lo más impresionante sea su impacto en Al-Ándalus. Al igual que los almorávides antes que ellos, los almohades cruzaron el mar para proteger y reorganizar los reinos musulmanes de la península ibérica. Introdujeron nuevas ideas filosóficas, promovieron a eruditos y apoyaron a figuras que siguen siendo grandes figuras del pensamiento hasta nuestros días,
como Averroes, Ibn Rushd y Maimónides, este último judío y uno de los filósofos más importantes de la historia. Miren qué interesante. Mientras libraban batallas, también construían bibliotecas. Mientras defendían territorios, también fomentaban debates filosóficos. Era como si los almohades quisieran demostrar que un imperio puede ser fuerte con la espada, pero aún más fuerte con el pensamiento. Pero como saben, los imperios no duran para siempre. Con el tiempo, las presiones militares en España y las tensiones internas debilitaron a los almohades. Nuevos reinos cristianos avanzaban por el norte de la península ibérica, y dentro del propio territorio había grupos que discrepaban de sus estrictas creencias religiosas. Y así, mientras el poder almohade menguaba, una nueva fuerza marroquí se preparaba para entrar en escena. Una fuerza que dejaría profundas marcas en la identidad del país. Y es precisamente este nuevo capítulo el que nos espera a continuación. El ascenso de los meriníes, artistas, estrategas y constructores de un nuevo Marruecos. 10. Dinastías y resiliencia, mariníes, guatasíes y saadíes. Cuando el poder almohade comenzó a desvanecerse, Marruecos no se quedó en silencio ni se perdió en el caos. Al contrario, fue como si el país tomara aire profundamente para iniciar un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo veio en forma de 3 dinastías que, cada una a su maneira, seguraron a tocha da historia marroquina: los mariníes, los guatasíes y los saadíes. Vayamos paso a paso, porque esta fase es increíblemente rica y muestra cómo Marruecos siempre ha sido un territorio que se reinventa. Los mariníes, los constructores del esplendor urbano. Imaginemos que, tras los intensos siglos que lo precedieron, Marruecos necesitaba organización, estabilidad y belleza. Ahí es donde entran en escena los mariníes, un pueblo bereber originario del noreste de Marruecos. Tomaron el poder en el siglo XIII y tuvieron una visión fascinante: fortalecer las ciudades, transformando Marruecos en un centro intelectual y arquitectónico. Y, amigo mío, realmente dejaron su huella. Fue la familia Marini la que construyó las madrasas más famosas de Marruecos, maravillosas escuelas religiosas decoradas con madera tallada, mosaicos selish e inscripciones que parecen bailar en las paredes. Si alguna vez has visto fotos de la madrasa Bou Inania en Fez o de Alatarine, sabes exactamente de qué estoy hablando. Es arte puro y vivo que respira historia. Además, la familia Marini fortaleció Fez como capital cultural, fomentó el comercio y mantuvo relaciones diplomáticas con las potencias mediterráneas. Era una época de ciudades vibrantes, caravanas que iban y venían y eruditos circulando por bibliotecas cargadas de manuscritos. Los guatasíes, los administradores en tiempos difíciles. Con el tiempo, los mariníes se debilitaron y los guatasíes, una familia que anteriormente había ayudado a administrar el reino, tomaron el poder. Pero, a diferencia de los mariníes, gobernaron durante un periodo mucho más complejo. Piénsenlo. Al norte, los reinos de la península ibérica se fortalecían. Al sur, las tribus rivales ejercían presión. Y a lo largo de la costa empezaban a aparecer barcos portugueses. Sí, fue el comienzo de la expansión europea a lo largo de la costa africana. Los guatasíes intentaron mantener el equilibrio, gestionar los conflictos y preservar su territorio, pero fue un periodo de gran tensión. Aún así, su resiliencia evitó que el país se fragmentara por completo. En cierto modo, eran los guardianes silenciosos que mantenían todo unido para que Marruecos pudiera seguir existiendo. Los saadíes, el renacer desde el sur. Y es precisamente de este escenario turbulento de donde surge la última dinastía de esta tríada, los saadíes. Surgieron en el sur del país, en la región de Sousse, y crecieron apoyados por un factor decisivo de la época: la lucha contra la expansión portuguesa en las costas marroquíes.
Con un espíritu casi épico, los saadíes lograron expulsar a las fuerzas europeas de varias zonas costeras. Esta victoria les proporcionó prestigio, fuerza militar y el apoyo de muchas tribus que buscaban estabilidad, y una vez en el poder, dejaron su propia y brillante marca en la historia. Bajo la dinastía Saadí, Marrakech experimentó un renacimiento espectacular. Se construyó la famosa tumba Saadí, con detalles tan delicados que parecen dibujados a mano por artesanos celestiales. Y no podemos olvidar el reinado de Ahmad al-Mansur, apodado El Dorado, que transformó a Marruecos en una potencia comercial y diplomática a finales del siglo XVI. Incluso fue responsable de la invasión del imperio Songhai, en la actual Mali, una de las campañas militares más audaces de la historia marroquí. Con el oro fluyendo desde el Sahel, un comercio floreciente y la construcción de lujosos palacios, el país experimentó uno de sus períodos más prósperos, un hilo que conecta todo. Estas tres dinastías, mariníes, guatasíes y saadíes, no fueron meros sucesores al trono, fueron capítulos de resistencia, reinvención y adaptación. Cada uno afrontó retos diferentes, pero todos mantuvieron vivo el espíritu marroquí, preparando el escenario para la siguiente gran dinastía que marcaría los siglos siguientes, los alauíes, la familia que gobierna Marruecos hasta nuestros días. Y es precisamente a este nuevo capítulo de continuidad, de contactos internacionales y de construcción de un Estado moderno al que pasamos en el siguiente tema. 11. La llegada de los europeos modernos. Cuando los saadíes comenzaban a perder fuerza y Marruecos buscaba un nuevo equilibrio interno, algo muito mayor estaba a acontecer ao redor do mundo. É como se o planeta tinha acordado uma nova era, a era das andos varós europeias. Y Marruecos, situado en una de las costas más estratégicas del planeta, no pasaría desapercibido. Imagínese la escena, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. En el horizonte marroquí comienzan a aparecer enormes barcos, con altos mástiles y banderas desconocidas. Eran portugueses, españoles, luego franceses e ingleses, todos impulsados por nuevos intereses, comercio, rutas marítimas, recursos y, por supuesto, poder. Portugal, el primer gran protagonista. Los portugueses fueron los primeros en avanzar agresivamente por la costa marroquí. A partir del siglo XV, ocuparon ciudades costeras estratégicas como Ceuta, 1415, seguida de Alcácer Ceguer, Arcila, Mazagão y Safi. Para ellos, Marruecos no era solo un territorio, era una puerta de entrada al comercio atlántico y a las rutas del oro africano. Pero no crean que los marroquíes se quedaron de brazos cruzados. Hubo innumerables batallas, alianzas, negociaciones y resistencia local. Fue una compleja partida de ajedrez, donde cada movimiento podía cambiar el destino del Magreb. España, del otro lado del estrecho. Mientras Portugal avanzaba por parte de la costa, España observaba y también movía sus tropas. Tras la unificación de los reinos españoles y la toma de Granada en 1492, la presencia española en el norte de África aumentó. Ocuparon fortificaciones costeras y plazas como Melilla 1497 y más tarde Ceuta, que finalmente quedó bajo control español. Para España, controlar puntos de la costa marroquí significaba garantizar la seguridad en el estrecho de Gibraltar y reforzar sus rutas marítimas en el Mediterráneo. Inglaterra, el interés por el comercio. Inglaterra, por el contrario, tenía un enfoque diferente, el comercio. Los ingleses no buscaban tanto ocupar territorio como establecer relaciones comerciales y políticas. Entre los siglos XVI y XVII, los emisarios ingleses visitaban frecuentemente Marruecos en busca de asociaciones, comercio y ventajas diplomáticas. Curiosamente,
Hubo momentos de sorprendente cooperación entre los gobernantes ingleses y marroquíes, especialmente durante el período saadí y el comienzo de la dinastía alauita. Marruecos era en aquella época un maestro negociador, que equilibraba los intereses europeos sin perder su propia autonomía. Francia, la futura potencia del Magreb. Francia aún no era el actor principal que llegaría a ser en el siglo XIX, pero ya estaba plantando sus semillas. Exploradores, comerciantes y diplomáticos franceses comenzaron a circular por territorio marroquí, creando mapas, estableciendo contactos y analizando oportunidades. Era como si toda Europa mirara a Marruecos y viera en él un lugar esencial, un centro estratégico entre África, Europa y el Atlántico, un mundo que ya no era el mismo. La llegada de los europeos modernos no fue únicamente con fines militares o comerciales. Trajo nuevas ideas, nuevas tensiones, nuevas tecnologías y colocó a Marruecos en una posición delicada. ¿Cómo mantener la propia identidad y soberanía en una época de cambios tan rápidos? Estas presiones externas ayudaron a dar forma al siguiente capítulo importante de la historia marroquí: el ascenso de la dinastía alauita, una familia que lideraría el país durante siglos, enfrentando crisis, tratando con los europeos y, en última instancia, guiando a Marruecos hacia la era moderna e independiente. Y es precisamente hacia este nuevo capítulo que avanzamos. Si quieres entender el mundo desde una nueva perspectiva, suscríbete ahora y seamos exploradores de historias juntos. 12. El camino hacia la independencia. Tras siglos marcados por poderosos reinos, invasiones, alianzas, comercio marítimo y disputas europeas, Marruecos entró en uno de los períodos más decisivos de su historia, el largo y complicado camino hacia la independencia. Y, amigo mío, esta fase es casi como una película, llena de tensión, coraje, negociaciones y un pueblo entero decidido a proteger su identidad. Vamos a desglosarlo para que puedas visualizarlo claramente. Un Marruecos en la mira de Europa. En el siglo XIX, el mundo cambiaba rápidamente. Las principales potencias europeas, especialmente Francia, España e Inglaterra, competían ferozmente por territorios en África. Era lo que se llamó la carrera imperialista. Y Marruecos, situado en una posición estratégica entre el Atlántico, el Mediterráneo y el Sahara, llegó a ser extremadamente codiciado. El país enfrentaba dificultades internas, presiones económicas y presiones militares externas. Europa vio esto como una oportunidad. Tratados, presiones y pérdida de control. Durante este periodo, una serie de tratados comenzaron a limitar la autonomía marroquí. Francia y España obtuvieron ventajas comerciales e influencia política dentro del país, mientras potencias como Alemania y Gran Bretaña también buscaron su lugar. La economía marroquí se vio debilitada y el gobierno se enfrentó a enormes desafíos para mantener el control sobre todas las regiones. Era como intentar sostener una alfombra que se tiraba de varios lados a la vez. El protectorado, Francia y España entran en escena. Finalmente, en 1912, tras fuertes presiones y conflictos internos, Marruecos quedó dividido en dos protectorados. Francia administraría la mayor parte del territorio. España controlaría el norte y la región del Sahara. La capital administrativa francesa fue Rabat, mientras que los españoles operaron principalmente en Tetuán y las zonas montañosas del Rif. Pero ojo, incluso bajo el protectorado, Marruecos no dejó de ser marroquí. Los reyes, los líderes religiosos y las tribus locales continuaron ejerciendo influencia, y el sentido de identidad árabe, bereber e islámica siguió siendo extremadamente fuerte. La resistencia, un pueblo que no se rinde. Y aquí comienza un capítulo poderoso, la resistencia marroquí. Desde las montañas del Rif hasta las ciudades imperiales, surgieron movimientos que se negaron a aceptar la dominación extranjera.
El ejemplo más conocido fue el del líder Abdelkrim, quien en la década de 1920 organizó una resistencia épica contra los españoles en el Rif. Incluso logró derrotar a los ejércitos europeos y proclamó la República del Rif durante algunos años. Fue un acontecimiento tan impresionante que captó la atención del mundo entero. Aunque su movimiento fue derrotado tras la intervención conjunta de España y Francia, demostró algo fundamental. El espíritu marroquí no se extinguiría ante ninguna dominación externa. El papel de la dinastía alauí. Durante el período del protectorado, los sultanes de la dinastía alauita, especialmente Mohamed V, se convirtieron en símbolos de la lucha por la soberanía. Mohamed V se ganó un inmenso respeto por resistir diversas presiones coloniales, defender al pueblo marroquí y mantener viva la idea de la futura independencia. Su figura fue tan importante que cuando fue exiliado por los franceses en 1953, todo el país se rebeló. Las protestas llenaron las calles, las tribus se levantaron y la presión internacional aumentó. El resultado: Mohamed V regresó triunfalmente en 1955, recibiendo una recepción histórica. La independencia finalmente llega. Y fue al año siguiente, 1956, cuando se produjo el tan esperado anuncio: Marruecos recuperaba su independencia. Primero se liberó a Francia, y poco después también se liberó gran parte del territorio que estaba bajo dominio español. Fue el comienzo de una nueva era, de reconstrucción, modernización y búsqueda de la unidad nacional. Una nueva etapa para un país antiguo. El camino para llegar hasta aquí había sido largo y lleno de obstáculos, pero Marruecos emergió más fuerte, más consciente de su identidad y preparado para su propio futuro. Y ahora, con un país independiente y el regreso de Mohamed V como rey, comenzaba uno de los capítulos más sensibles y transformadores de la historia marroquí, la construcción del Marruecos moderno. Y eso es exactamente a donde nos dirigimos en el próximo tema. 13. Hassan II y la modernización inicial. Con la independencia ya conquistada y un país ansioso por escribir su propio futuro, Marruecos entró en una nueva etapa bajo el reinado de Hassan II, hijo de Mohamed V. Y aquí, amigo mío, comienza un capítulo lleno de cambios, desafíos, ambiciones y transformaciones profundas. El comienzo de la modernización marroquí. Un joven rey en un país en construcción. Hassan II ascendió al trono en 1961 y podemos imaginarnos la responsabilidad. Un país recién independizado, con regiones que necesitan integración, una economía frágil, nuevas instituciones por construir y enormes expectativas de la gente. Fue como recibir una hermosa casa histórica, pero con todas las habitaciones necesitadas de renovación. Hassan II tenía una visión clara. Quería fortalecer el Estado, modernizar las ciudades, crear infraestructuras y posicionar a Marruecos como un país influyente tanto en África como en el mundo árabe. Modernizar para unir. En los primeros años de su reinado, invirtió mucho en carreteras y ferrocarriles que conectan regiones anteriormente aisladas, puertos estratégicos que impulsaron el comercio. Las presas y los sistemas de riego son esenciales en un país donde el agua siempre ha sido un tesoro. Además de brindar incentivos a sectores como la agricultura, el turismo y la educación. El objetivo era simple pero ambicioso, para que todo Marruecos se sintiera parte del mismo proyecto nacional. Y poco a poco, esto empezó a suceder. Las ciudades crecieron, los pueblos obtuvieron acceso a nuevos servicios y la economía se adaptó al ritmo del mundo moderno. Una política exterior calculada. Hassan II también fue un maestro de la diplomacia.
En un período marcado por la Guerra Fría, conflictos regionales y disputas ideológicas, buscó mantener a Marruecos en una posición de equilibrio, dialogando con diferentes bloques y construyendo alianzas diversas. Fue en este contexto que el país fortaleció lazos con países árabes, naciones africanas, Europa Occidental, y amplió gradualmente su papel en el escenario internacional. Fue una forma inteligente de poner a Marruecos en el mapa sin involucrarse en tensiones innecesarias, desafíos internos, un país que aprendía a caminar solo. Pero, por supuesto, gobernar un país joven nunca es sencillo. Durante este proceso de modernización surgieron intensos desafíos: disputas políticas internas, tensiones sociales, recesiones económicas en determinados momentos y la constante necesidad de equilibrar la tradición y el cambio. Marruecos en ese momento estaba aprendiendo, como cualquier nación recién independizada, a lidiar con sus diferencias internas y las complejidades de construir instituciones duraderas. El Sáhara Occidental, un punto crucial. Uno de los temas más destacados del reinado de Hassan II fue la cuestión del Sáhara Occidental, un legado del período colonial español. En 1975, el rey organizó la famosa Marcha Verde, cuando cientos de miles de marroquíes marcharon pacíficamente hacia el territorio para reclamar la región. Este episodio se convirtió en un poderoso símbolo nacional, demostrando lo importante que era la idea de unidad territorial para el país. La cuestión, sin embargo, sigue siendo compleja y todavía objeto de debate internacional, por lo que la tratamos aquí con imparcialidad y respeto. Una era que sembró el futuro. A pesar de los desafíos, el reinado de Hassan II fue fundamental para dar a Marruecos estructura administrativa, redes de transporte, bases económicas, instituciones establecidas y una importante presencia diplomática. Fue, en cierto modo, el arquitecto de la transición entre el Marruecos tradicional y el Marruecos moderno. Y así, cuando Hassan II termina su larga carrera, el país ya es muy diferente de aquel que obtuvo su independencia en 1956. Más conectados, más estructurados y preparados para una nueva etapa. El reinado de su hijo, Mohammed VI, llevaría esta modernización a un nivel completamente nuevo, y eso es exactamente lo que veremos en el próximo tema. 14. El Marruecos contemporáneo bajo Mohammed VI. Ahora sí, aquí entramos en el Marruecos que mucha gente conoce hoy, un país que intenta equilibrar tradición y modernidad, que mira al futuro sin soltar completamente la mano del pasado. Y todo esto ocurre bajo el reinado de Mohammed VI, quien asumió el trono en 1999, después de la larga etapa de Hassan II que acabamos de explorar. Así que imagina esto: las puertas del siglo XXI se abren, y Marruecos necesita encontrar su lugar en un mundo que cambia cada minuto. Cuando Mohammed VI llega al poder, la expectativa era enorme. La población era joven, dinámica, y quería oportunidades, libertades y progreso. Y el nuevo rey, con un estilo más cercano que el de su padre, comienza a mover engranajes que llevaban décadas un poco oxidados. Uno de los primeros pasos fue impulsar reformas institucionales. Marruecos, que ya tenía una monarquía fuerte, comenzó a rediseñar parte de su estructura política. Esto incluyó la reforma constitucional de 2011, en un momento en que toda la región vivía tensiones y transformaciones conocidas como la Primavera Árabe. El rey propuso cambios que ampliaban el papel del Parlamento y del primer ministro, fortaleciendo el sistema político para hacerlo más moderno, aún manteniendo la monarquía como una figura central. Fue un equilibrio delicado, pero marcó un punto de inflexión. Pero si hablamos de cambios, no podemos dejar de lado el área social. Mohammed VI invirtió esfuerzos en modernizar las leyes relacionadas con la familia, especialmente con la mudawana,
el nuevo Código de la Familia aprobado en 2004. Esta reforma fue muy simbólica porque buscó dar más protección y derechos a las mujeres, al mismo tiempo que trataba de respetar la identidad religiosa y cultural del país. Fue un tema sensible, debatido, pero también un paso importante dentro del Marruecos contemporáneo. El plano económico, por su lado, también se movió con fuerza. Marruecos comenzó a apostar en grande por proyectos de infraestructura que lo conectaran mejor con el mundo. Un ejemplo impresionante, la línea de tren de alta velocidad, el Al Borak, la primera del continente africano. Además, los puertos como el gigante Tanger Med se transformaron en centros de comercio internacional, acercando Marruecos a Europa, África y el Medio Oriente como si fueran vecinos de la misma calle. Y no solo se trató de obras físicas, también hubo un impulso enorme hacia sectores nuevos, como las energías renovables. Marruecos, un país con mucho sol y viento, decidió convertir eso en una ventaja. La planta solar de Noor, en Ouarzazate, es una de las más grandes del mundo y se convirtió en un símbolo del Marruecos que quiere ser un referente en sostenibilidad. Por supuesto, como en cualquier país, también hay desafíos. El desempleo juvenil, la desigualdad entre regiones costeras más desarrolladas y zonas montañosas o rurales, y las tensiones políticas internas forman parte del día a día. Pero Marruecos navega esos retos mientras sigue avanzando, construyendo lentamente un camino propio. Y así, bajo Mohamed VI, Marruecos se muestra tal como es hoy, un país donde los palacios reales conviven con trenes de alta velocidad, donde los mercados tradicionales se mezclan con centros financieros modernos, donde lo antiguo y lo nuevo viven uno al lado del otro como si siempre hubiera sido así. Este es el Marruecos contemporáneo, una nación en movimiento, una historia que sigue escribiéndose a cada amanecer. Y como verás en el próximo capítulo, ese movimiento no solo es interno, sino también hacia el futuro que está por venir. 15. Un país de identidades que conviven. Y ahora, después de recorrer siglos de conquistas, dinastías, reformas y modernización, llegamos a uno de los aspectos más fascinantes de Marruecos, su identidad. O mejor dicho, sus identidades en plural, porque Marruecos no es una sola cosa. Es como un gran mosaico donde cada pieza tiene un color, un origen y una historia propia. Y aún así todas encajan formando una imagen coherente, viva y hermosa. Imagina que estás caminando por una calle marroquí. A un lado escuchas árabe, al otro amasij, las lenguas de los pueblos bereberes, los habitantes más antiguos del país. En la esquina, quizás alguien te responde en francés. Más adelante, ves carteles en español en el norte, o incluso oyes palabras en darija, el árabe marroquí, que tiene su propio ritmo y sabor. Es un país donde hablar varias lenguas es tan normal como respirar. Y no son solo idiomas, son culturas que se cruzan, se mezclan y se respetan. El espíritu amachig está en la música, en los tatuajes tradicionales, en las montañas del Atlas y en la forma de contar historias. El legado árabe brilla en las mezquitas, en la poesía, en la caligrafía y en las ciudades milenarias. De los andalusíes heredaron jardines, artes, técnicas de construcción y una manera elegante de ver el mundo. De Europa llegaron influencias modernas, educación, infraestructura y nuevas formas de pensar. Conviven también tradiciones religiosas que se entrelazan. Marruecos es mayoritariamente musulmán, sí, pero durante siglos fue un hogar importante para comunidades judías que ayudaron a construir ciudades y a tejer la vida cotidiana. Hasta hoy, sinagogas restauradas, cementerios cuidados y celebraciones muestran cómo esas raíces siguen vivas. Es un país donde coexistieron y aún conviven distintas maneras de rezar, celebrar y vivir. Y lo más bonito es cómo todo eso aparece no cotidiano.
Una festa tradicional puede ter instrumentos amasig, melodías árabes y decoración andalusí. Un plato típico puede tener especias del desierto, técnicas heredadas de Al-Ándalus y nombres que vienen del árabe clásico. Marruecos es eso, un puente entre mundos. Además, esta convivencia no es algo improvisado. Es resultado de siglos de encuentros, migraciones, resistencias y adaptaciones. Y en el Marruecos contemporáneo, ese que empezamos a construir con Mohamed VI, la diversidad gana cada vez más reconocimiento. La Constitución de 2011, por ejemplo, no solo reconoció la lengua árabe como oficial, sino también el Amasik, celebrando oficialmente una identidad que siempre estuvo allí, firme como las montañas del Rif. Pero claro, convivir no significa que todo sea perfecto. Como en cualquier país multicultural, hay debates, desafíos, diferencias y tensiones. Sin embargo, Marruecos intenta navegar estos temas buscando equilibrio, como quien sostiene una bandeja llena de vasos delicados. Requiere atención, paciencia y respeto. Al final, cuando observas todo este panorama, ves un país que no se define por una única raíz, sino por un jardín entero de raíces entrelazadas. Un país africano con alma mediterránea y mirada atlántica. Un país árabe con corazón amasig y huellas europeas. Un país donde lo tradicional no desaparece y lo moderno no se impone por encima, sino que ambos caminan juntos. Y es justamente esta mezcla, esta convivencia de identidades, la que prepara el escenario para entender el Marruecos del futuro. Un futuro que se construye día a día con todas esas voces, colores e influencias que hacen del país algo verdaderamente único. Marruecos no es solo un país, es un puente vivo entre mundos, un lugar donde cada calle, cada mercado y cada desierto guarda la memoria de imperios enteros. Su historia sigue respirando en sus ciudades antiguas y en su gente, que nunca dejó de reinventarse. Y si este viaje te mostró algo, es que Marruecos no se entiende con los ojos, se siente con el alma. Si disfrutaste este viaje por la historia de Marruecos, suscríbete y activa las notificaciones para descubrir el próximo destino.